Buen día para todos. Nosotros los docentes Roberto Galindo, Carolina Martínez y quien les habla Miguel Farfán, queremos presentarles nuestro cadáver exquisito basado en el texto de Iris Marion Young y las 5 caras de la opresión. En esta ocasión abordaremos dos de ellas, la carencia de poder y la marginación, relacionándolas con el contexto de la educación en Colombia y la labor docente desde las leyes, mitos y noticias. Cada parte del cuerpo refleja un sentir, al unirlas formarán un cuerpo fragmentado que representa al docente y la educación en Colombia. Según Young, la carencia de poder implica que ciertos grupos no tienen la capacidad de decisión ni control sobre su vida laboral ni social, quedando subordinados a quienes sí ejercen autoridad. Asimismo, describe la marginación como la exclusión de ciertos grupos de la participación en la vida social, económica o política, dejándolos en la periferia. Camino con derechos a medias. Esa expresión refleja la carencia de poder y marginación con la que caminan los docentes cada día, subordinados con decretos y leyes que no construyeron y marginados de una vida digna trabajando, muchas veces en condiciones precarias. Claro ejemplo de esto, los maestros provisionales, contratados en municipios apartados, que no acceden a los mismos beneficios que los maestros de planta. El camino a la escuela rural es más largo que la voluntad del Estado. Muchos docentes rurales caminan horas o viajan en condiciones inseguras para llegar a sus escuelas. Esta frase refleja no solo su esfuerzo físico, sino la ausencia del Estado en garantizar transporte, seguridad y acceso digno a la educación. La labor docente ha sido por antonomasia un ejercicio de resistencia en contra de las restricciones políticas, sociales y económicas que han configurado nuestra labor, especialmente en el ámbito latinoamericano, entendiendo todas las disparidades que se han visto reflejadas en nuestra sociedad, dando como resultado un llamado urgente a que la educación ya no como un bien, sino como un arma para combatir problemas estructurales como los ya mencionados. Es por ello que el autor Paulo Freire mencionó que es aquí donde la educación se expone todo su potencial para formar a los seres humanos y convertirlos en ciudadanos desde el horizonte político y ético, comprendiendo críticamente las realidades sociales, ambientales, económicas y políticas y comprometidos con la transformación de dichas realidades. Esto parecería una tarea fácil, sin embargo, la labor docente se ha visto envuelta en toda la precariedad de la misma en términos de oportunidades de preparación académica, realización de sus funciones, entre otras cosas. Todo esto lo vemos reflejado desde un punto de vista, y es que como vemos en el principio de igualdad de oportunidades en la teoría de justicia de Rawls, todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a acceder a los cargos y puestos de decisión de acuerdo con su mérito. Esto significa que nadie puede ser discriminado en función de su clase social, género, etnia, etc. Podríamos decir entonces que para el caso colombiano este principio se ha cumplido en aras de la calidad. Es por esto que hablaremos entonces de dos decretos que se encuentran en nuestro cadáver exquisito, que son el 2277 y el 1278. Como primera medida, tenemos que el decreto 2277 es el primer estatuto docente moderno que regula el ingreso, ascenso, estabilidad y derechos laborales de los maestros, reconociendo la influencia sindical, aunque en términos de remuneración vemos que en relación al 1278, que es un decreto más reciente, pues no tiene la misma remuneración, siendo este segundo un nuevo régimen en el que incluye carrera docente con énfasis en evaluaciones de desempeño, meritocracia y formación continua. Esto de alguna manera garantizaría la calidad docente, sin embargo implica más desgaste para los docentes teniendo en cuenta los tiempos de estudio, de trabajo y las actividades extracurriculares y extralaborales que son inherentes a nuestra labor. Partiendo de todo ello, implicaría que siempre estaríamos en constante preparación docente y en constante preparación académica. Esto a su vez se vería aún más comprometido en el decreto 1421, que es el que garantiza las condiciones educativas de las minorías, garantizando su acceso y atención a la educación. ¿Esto qué implica? Que no solo los docentes deberían estar preparados en su disciplina, sino adicional a ello deberían estar preparados también en la atención de estas minorías. Del mismo modo, vemos que dicho decreto, que es del año 2017 en materia social y política, es muy reciente, dado que la Ley General de Educación en el Estado colombiano es del año 1994. ¿Qué implica todo esto? Que vemos que todas las garantías que deberían estar plasmadas allí deberían haber estado ya cubiertas y garantizadas justamente por estos decretos. Sin embargo, esto simplemente implica un sobrecargo aún más para el sistema educativo. Es desde este punto que logramos diferenciar una de las 5 caras de la opresión de la autora Iris Marion Young,
que tiene que ver con la marginación, y es como menciona ella que el carácter sistémico de la opresión determina que un grupo oprimido no necesite tener un grupo opresor correlativo. La misma discusión ha llevado también a reconocer que las diferencias de grupo atraviesan las vidas individuales en una multiplicidad de modos y esto puede implicar tanto privilegio como opresión para una misma persona en relación con los diferentes aspectos de su vida. Asimismo, la autora menciona una categoría completa de gente que es expulsada de la participación útil de la sociedad, quedando así potencialmente sujeta a graves privaciones materiales e incluso al exterminio. Estas privaciones materiales pueden ser enfrentadas a través de políticas sociales redistributivas. Esto no agota el alcance del daño causado por la marginación. Es justamente estos decretos cómo intentan dar solución a esta marginación sistemática, incluso marginando o quitando privilegios, oprimiendo otros grupos sociales. Como noticia, hablamos de la falta de capacitación. Es una carencia de poder académico y profesional. Si no se ofrece actualización e información continua, se limita la capacidad de los docentes para adaptarse a nuevos retos, lo que los margina frente a las demandas sociales y tecnológicas. Por ejemplo, su limitada formación y actualización docente en zonas rurales impide garantizar una educación de calidad, generando brechas que afectan a miles de estudiantes. El maestro solo repite, no piensa. Persiste el mito de que los docentes somos simples ejecutores de programas, como si no tuviéramos capacidad de análisis, innovación o pensamiento crítico. Políticos y medios de comunicación suelen deslegitimar el saber pedagógico, reduciendo al maestro a transmisor de contenidos y no como productor de conocimiento. La escasez de docentes, en la cual, por medio de un artículo generado por la UNESCO, habla sobre un déficit de 44 millones de docentes para alcanzar la educación universal en el 2030. Teniendo en cuenta que en América Latina y en el Caribe la situación es alarmante, se necesitan 3.2 millones de docentes, la mayoría para reemplazar a quienes abandonan la profesión debido a la sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento. Enseñar sin agua, sin techo, sin libros. Muchos docentes rurales en Colombia ejercen su labor en condiciones extremas. Escuelas sin infraestructura básica, sin acceso a Internet, en zonas donde el Estado está ausente. Esto no solo margina al docente, sino también a sus estudiantes, condenados a una educación en precariedad. De estrés y sobrecarga laboral. Esta última maquillada en que los docentes deben ser más versátiles. Por ejemplo, en Bogotá, en Colombia y en el mundo, los docentes enfrentan el síndrome del trabajador quemado o burnout, debido al exceso de tareas administrativas y una sobrecarga laboral constante que afecta a su salud mental y física. La ley decide por mí, pero no conmigo. En Colombia, muchas decisiones sobre educación se toman desde los ministerios y las secretarías, sin consultar realmente a los docentes. Esto refleja que su voz no tiene incidencia en la formulación de políticas públicas. Los lineamientos curriculares o las pruebas estandarizadas se imponen sin reconocer los contextos diversos de los maestros. Como conclusión encontramos que la fragmentación del cuerpo docente se da por leyes que le quitan la voz, mitos que los reducen y realidades que los marginan. A su vez, la unidad del cuerpo colectivo emerge de ensamblar todas las partes y mostrar que, pese a la opresión, el magisterio sigue de pie.